Los aranceles son el tema de moda en el mundo económico. Pero, ¿sabes realmente qué es un arancel? ¿Sabes cómo, aunque no lo creas, te están afectando? Quédate hasta el final para descubrirlo. Un arancel, en términos sencillos, es un impuesto. Pero no es un impuesto cualquiera, es un impuesto al comercio internacional. Cada vez que un producto cruza una frontera hacia otro país, puede tener un peaje. Eso es el arancel. No lo ves, no lo firmas, no te lo explican en la tienda. Pero cuando compras un producto importado y notas que cuesta más de lo esperado, probablemente el arancel esté haciendo de las suyas. Y aquí viene la gran confusión. Aunque el arancel lo impone el gobierno del país que importa, quien lo paga no siempre es quien crees. Mucha gente piensa, si Estados Unidos pone un arancel al acero chino, los chinos pagan. Falso. Quien importa el acero, por ejemplo, una empresa estadounidense, es quien paga el arancel. Y esa empresa, para no perder dinero, sube el precio del producto. Si tu país pone aranceles, adivina quién termina pagándolo al final. Exacto, tú. ¿A quiénes afectan los aranceles? Básica y directamente a las personas de los países que los imponen. Veamos por qué. Imagina que tienes una fábrica de autos y compras piezas desde México o China. Si mañana te colocan un arancel del 25%, tu costo sube automáticamente. No importa si amas o no la política comercial, tu balance financiero ya tiene un problema. Las empresas tienen solo 3 caminos. Asumir el costo y ganar menos, algo que casi nunca hacen. Subir los precios y trasladar el costo al consumidor. Buscar nuevos proveedores, lo cual es costoso y riesgoso. Por eso los aranceles son una bomba silenciosa que afecta a las industrias y finalmente a los consumidores, ya que por lo general el nuevo costo siempre se traslada al precio final. Pero no es solo eso. La escasez y la baja en la oferta de productos puede aumentar, ya que ya no es rentable para las empresas competir, pero esto no es todo. Los países exportadores también se ven afectados. Porque si su producto es muy caro para importar, los clientes del extranjero simplemente dejan de comprarlo. Pierden mercados, pierden ingresos. Y eso los obliga a recortar empleos o cerrar operaciones. Pongámoslo en estos términos, y ojo, porque aquí viene la parte más sutil y peligrosa. Los aranceles afectan de forma indirecta a casi todos los ciudadanos del país que los impone. Así, primero, tú como consumidor. Ese celular que costaba $500 ahora cuesta $575. Ese auto que ibas a comprar ahora vale $1,300 más. Y lo peor, no tienes idea de por qué. Segundo, el empleo. Cuando las empresas venden menos porque todo está más caro, necesitan menos trabajadores. Menos empleo, menos inversión, menos innovación. Tercero, la inflación. Los aranceles disparan el precio de productos básicos, desde alimentos hasta medicinas. Y si los salarios no suben al mismo ritmo, se pierde poder adquisitivo. Cuarto, los países aliados también sufren. Las tensiones comerciales crean conflictos diplomáticos. Lo que empezó como una medida económica termina afectando relaciones políticas, tratados e incluso alianzas estratégicas. ¿Pero entonces los aranceles son 100% malos? No todo es blanco o negro. Los aranceles, bien usados, pueden ser una herramienta estratégica. Sirven para proteger industrias nacientes que aún no pueden competir a nivel global. También pueden ser usados como respuesta ante prácticas comerciales desleales. Pero como toda herramienta poderosa, si se usa sin cuidado, causa más daño que beneficio. Un martillo puede construir una casa o destruirla. El dilema moderno:
Globalización versus proteccionismo. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde una pieza de tu laptop puede venir de Taiwán, ensamblarse en México y terminar en una tienda en Nueva York. En este contexto, los aranceles son como levantar muros en medio de autopistas y el tráfico se descontrola. El dilema es: ¿queremos proteger nuestras industrias o abrazar el libre comercio? La respuesta no es fácil, porque ambos caminos tienen costos y consecuencias. Hoy, más que nunca, entender el impacto de los aranceles no es solo para economistas. Es una necesidad para cualquier ciudadano que paga impuestos, compra productos o busca empleo. Los aranceles no son solo una decisión política, son una jugada económica que afecta tu vida, aunque no lo notes. Y como toda jugada, conviene entender las reglas del juego. Ahora ya sabes lo que muchos ignoran. Un arancel no es solo un impuesto a un país extranjero. Es algo que nos afecta a todos, ya sea de manera directa o indirecta. Y si te quedaste hasta aquí, ya estás un paso adelante del resto. Porque el conocimiento no solo empodera, también protege. Si te gustó este contenido, puedes ayudar al canal suscribiéndote y dando me gusta. Asimismo, déjame en los comentarios: ¿crees que los aranceles deberían proteger más nuestras industrias o dejarnos competir libremente con el mundo?